La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. Primera carta de Pedro, capítulo número 4. Vamos a leer desde el versículo número 1. Siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Y quiero detenerme allí porque hasta aquí hemos estudiado y creo que de alguna manera ha quedado claro lo que hemos podido estudiar hasta allí. Y entonces, de aquí en adelante, vamos a mirar cómo 2 versículos parece que el apóstol Pedro se saliera de lo que está hablando, pero no, él continúa relacionando a la iglesia con los hechos pasados y futuros. Esos siguientes 2 versículos dice la palabra: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Ese es el versículo 6. Para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. ¿Qué podríamos decir nosotros? ¿Que Pedro está hablando de algo raro? No, ya nosotros lo vimos, ya nosotros pudimos cerciorarnos de lo que está diciendo la palabra, de lo que nos habla los Salmos, de lo que habla Efesios y de lo que está hablando Pedro en este momento. Dice el versículo número 6 en una traducción diferente. Dice: para eso anunció Cristo la buena noticia aún a los muertos, para que después de que Dios los juzgue por lo que hicieron en vida, sus espíritus puedan vivir con Dios. Eso es más o menos lo que dice la palabra allí en Pedro, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, o sea, para que aquellas almas a las que el Señor Jesucristo predicó cuando bajó a lo profundo del Hades, a lo profundo de la tierra, al centro de la tierra. No podemos decir que bajó a los infiernos. Si lo hemos dicho, hemos estado equivocados. Si usted ha escuchado esa predicación que el Señor bajó a lo profundo del infierno, no es preciso. Él bajó al Hades, al centro de la tierra, a lo más profundo de la tierra, que es el Hades, el lugar de los muertos, el centro de la tierra, donde las almas de los muertos vivieron hasta que el Señor Jesucristo murió en la cruz y bajó hasta ese lugar, le predicó a los muertos, a los que murieron con alguna esperanza en Él, y luego los cambió de lugar. Están en espera, pero los cambió de lugar según lo que dice la palabra. Eso lo hemos estudiado. Entonces dice: para que sean juzgados por lo que hicieron en vida, pero también para que sean perdonados y puedan vivir en espíritu para Dios. Versículo número 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Ya empieza a hablarle como a los hermanos de nuevo, como que vuelvo y les digo la forma de que ustedes se deben de comportar, la conducta que deben de tener. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Yo me voy a detener aquí porque es bueno que expliquemos un poquito desde el versículo número 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Pedro en ese tiempo estaba escribiendo para este tiempo. Porque, bueno, todo lo hemos entendido, pero déjeme explicárselo un poquito. Cuando Pablo dice que el Señor viene, pero dice, pero tranquilos, no se preocupen. No vendrá sin que primero se manifieste el tentador, el hombre de pecado. Y él dice, muy pronto vendrá. Pues déjeme decirle que Pablo estaba escribiendo para nosotros, para este tiempo. Igual Pedro está diciendo, y hoy es vigente esta palabra, mas el fin de todas las cosas se acerca. Usted y yo tenemos que estar seguros de que el fin de todas las cosas se acerca. Otra vez, la iglesia tiene que tener la certeza, y no como la tiene el mundo, porque el mundo tiene sospecha de que en cualquier momento puede venir una desgracia. De hecho, entre los no creyentes se maneja una cantidad de teorías. Aún entre los creyentes que tienen una convicción errada, que creen en algo que no es bíblico, también tienen unas sospechas y aún se escuchan convicciones de 3 días de oscuridad, de una destrucción de una determinada ciudad por agua, a través de agua, que un humo, que un vapor, que no sé qué. No. Las cosas se terminarán de acuerdo a lo que dice la palabra. La palabra dice que ya Dios no va a terminar el mundo por agua. Él lo prometió. Claro, Él hizo un pacto con Él mismo de no volverlo a hacer. Mas van a ser terminadas por fuego. Eso también lo dice la palabra. Pero para eso tienen que suceder muchas cosas. Dice entonces Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Bueno, ¿qué hacemos cuando nosotros entendemos que el fin de las cosas está cerca? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar? ¿Nos llenamos de nervios? ¿No podemos dormir? ¿Nos angustiamos? No, para nada. ¿Qué hace un hijo de Dios cuando sabe que, bueno, el tiempo va hacia adelante y que el fin de todas las cosas se acerca? Sencillo. Nos arrepentimos de lo que nos tengamos que arrepentir. Nos corregimos de lo que nos tenemos que corregir. Morimos a las obras de la carne, a las obras, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Eso es. Y es lo que ha venido repitiendo Pedro desde hace algún tiempo. ¿Qué hace la iglesia? Disfrutando del mundo como que fuera mundana. La iglesia no es mundana. Por el contrario, Dios nos sacó del mundo. Y nos está diciendo ya en este versículo, oiga, pero lo que le dije, téngalo en cuenta, porque es que las cosas están cercanas ya. El fin de todo ya se acerca. ¿Y cómo el Señor va a llegar por una iglesia mundana? ¿Cómo va a recoger una iglesia mundana? ¿Cómo se le ocurre a la iglesia que el Señor tiene la obligación, nuestro Señor Jesucristo, tiene la obligación de arrebatar una iglesia que se deleita en el mundo? No, si nosotros tenemos amores en el mundo nos vamos a quedar, que Dios nos guarde. Si nosotros tenemos deseos en el mundo nos vamos a quedar. Si hay tesoros para nosotros en el mundo, si significan mucho para nosotros las cosas que hay en el mundo nos vamos a quedar. Porque allí donde esté nuestro corazón, allí está nuestro tesoro. Y allí donde está nuestro tesoro, ahí ponemos toda nuestra vida. Y Pedro está diciendo, toma esto en serio, porque el fin de todas las cosas se acerca. No es cuento. Vamos hacia allá. Y sigue diciendo, sed pues sobrios. La palabra sobrio, déjeme decírsela, la palabra sobrio dice tener la mente cabal, sano, moderado, sobrio, cordura. Dice, sed sobrios y velad. La palabra velar tiene que ver mucho con la palabra sobrio, sobriedad. Porque velar es estar atento. Velar es estar vigilante. Y un borracho, alguien con sus emociones desequilibradas por el licor o por cualquier otra sustancia, no puede velar, no puede estar atento, no puede, porque no está sobrio. Entonces, la palabra sobrio significa tener la mente cabal, sano, moderado, sobrio, cordura, cuerdo, prudente, que se domina a sí mismo. Eso se llama dominio propio. Y la palabra
velar, sed sobrios y velar. Velar dice abstenerse de vino, mantenerse sobrio, ser discreto, sobrio, velar. Entonces, si tomamos estas dos palabras, sed pues sobrios y velad en oración, está diciendo, oiga, no se deje enajenar la mente de nada, no se deje desequilibrar las emociones de nada, porque el problema es este, mire, no solamente nos ponemos ebrios, que es lo contrario de sobrio, no solamente nos ponemos ebrios a través del licor o a través de alguna sustancia alcohólica, no. También a veces el cristiano mantiene ebrio de sus emociones, ebrio de deseo, ebrio de ira, ebrio de tristeza, de nostalgia. Todo desequilibrio en las emociones es una ebriedad, porque es perder el control de nosotros mismos. Cuando algún cristiano, por eso dice que se gobierna a sí mismo, eso es, porque una persona desequilibrada emocionalmente puede ser a través del licor, puede ser a través de una droga psicoactiva o puede ser a través de las emociones. El caso es ese, a través de una emoción fuerte como es la tristeza. Una persona triste llora y él no sabe por qué. No sabe por qué y siente una angustia y siente un dolor y siente una cantidad de cosas y llora y ¿qué te pasa? No sé, está triste. ¿Puede gobernarse a sí mismo? No se puede gobernar a sí mismo, está ebrio. La persona que tiene ira, la persona irada sencillamente explota y tiene sus razones para gritar y para decir y para acusar a los demás y para insultar y faltar al respeto. Y él dice que tiene razón. Es que ya no más, es que ya no me lo aguanto, es que yo no soporto la injusticia. Y está ebrio. No se puede controlar a sí mismo. ¿Quién lo controla? No el licor, no la droga, lo controla una emoción. Y nosotros los cristianos podemos estar ebrios de emociones. ¿Por qué cae en pecado un cristiano o una cristiana? Porque las emociones lo embriagan. La emoción del deseo, la emoción de la atracción, del placer. Y después dicen, ¿qué me pasó? Es como que hubiera salido de una borrachera. Es como que estuviera viviendo una resaca. ¿Qué me pasó? Yo no sé. Uy, Dios mío, lo que hice. Igual, mire un borracho. El borracho al otro día con el dolor de cabeza dice, ¿qué hice? ¿Yo hice eso? Uy, pero ¿por qué? Algo vagamente recuerdo. Igual. Entonces, no solamente es el licor, es perder el control de nosotros mismos a través de las emociones. Puede ser que el cristiano no se tome una sola gota de licor. Estoy hablando de aquellos que no son libertinos, no liberales, libertinos. No estoy hablando de los que son libertinos y se toman sus copitas de vino, ellos, ni hablar de ellos. Ellos dicen que no hay problema, que no es pecado. Bueno, ellos un día serán convencidos por el Señor de lo que tienen que hacer. Pero ser sobrios y velad significa tener la mente cabal, estar sano y no solamente sano del cuerpo, estar sano del alma, porque es que una persona sin sanidad interior se llena de odio, se llena de ira, se llena de todas las emociones. Tener la mente cabal, sano de la mente, moderado, sobrio, cordura, cuerdo, prudente, que se domina a sí mismo y lo unimos con velar. Abstenerse de vino, abstenerse de todo lo que le descontrole las emociones. Y yo creo que si alguien lee esto, de aquellos que comulgan con el vinito y que no hay problema y que no es pecado, van a tener en poco el mandamiento de Pedro. Pedro está diciendo, absténgase del vino, ni una gota, un poco, ya. Un poco de levadura ya leuda toda la masa. No, me imagino que ellos dicen, no, porque es que el problema del mundano, el problema del que se conectó con el mundo, es que no le parece malo nada. Él cree que hacer las cosas en el nombre de Jesús lo autoriza para vivir una vida terrible, una vida completamente mundana, apartada de la voluntad de Dios. Entonces, la palabra velad dice abstenerse de vino, literal, pero también emocionalmente. Mantenerse sobrio. Ser discreto, velar, sobrio, eso es. Entonces lo que Pedro está diciendo, venga, mantengan sus cabales. Sobre todo en este tiempo, permanezca tranquilo, gobierne todo su ser, gobierne sus pensamientos, gobierne su alma,
Mantenga alerta. No se deje llevar por emocionalismos. No se deje llevar por un corazoncito que, ay, es que yo lo vi. No. Mantenga siempre con el corazón, con la mente, con el espíritu conectado con Dios. Pero los piecitos en la tierra, sabiendo que no puede tomar decisiones a la carrera, llevado por emociones, porque se enojó, porque se entristeció, porque se llenó de euforia y ay, vamos, ay, sí. No, nada de eso. Tenemos que entender esas cosas. Literalmente, no tome vino. Ahora, si usted no lo entiende así, estudie, que usted es más estudioso que yo. Mírelo a ver, estúdielo. Pero Pedro está diciendo, mire, no tome vino y tenga todos sus sentidos controlados, gobernados por Dios. Su mente clara, limpia, sana. Sea un hombre prudente, moderado, sensato, reflexivo. ¿Sabe por qué? Y eso hágalo en oración. Dice la palabra, sed pues sobrios y velad en oración. Lo que Pedro está diciendo, más que orar a la manera que nosotros alguna vez aprendimos, no, es en comunión con Dios, en conexión con Dios. Él está hablando aquí en conexión con aquel que nos dice todas las cosas, que nos ayuda en todo, que nos ayuda en nuestra debilidad, con el Espíritu Santo. Él nos ayuda en toda debilidad, dice Romanos capítulo 8, por allá en el versículo 26. Dice el versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Este versículo yo quiero que lo entendamos, porque como cubrir, dice como tapar, como mantener en secreto, sí es más o menos el resultado o el significado de cubrir. A ver, Pedro viene diciendo, ojo, el fin de todas las cosas se acerca. No se deje embriagar de nada, ni de las emociones, mucho menos tome vino. Manténgase en oración, prudente, atento, siempre en contacto con las cosas de Dios y alejado de las emociones que lo desestabilizan y lo pueden llevar a pecar. Entonces dice, y ante todo, ojo con esto, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Qué significa la palabra ferviente? Una buena intención, óigame, una concentración en las cosas que usted quiere. A veces nos desconcentramos de lo que queremos. ¿Qué queremos usted y yo en esta tierra? Hombre, alcanzar el reino de los cielos, alcanzar una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo, alcanzar el poder estar por toda la eternidad con nuestro Señor Jesús. Eso es lo que queremos alcanzar. Bueno, pero mediten algo. Lo que hoy estás haciendo, aquello que estás aceptando el día de hoy, ¿te acerca a tu propósito o te aleja de él? Si se llevara a cabo eso que estás queriendo, si se llevara a cabo eso que estás planeando, eso que deseas, ¿eso te alejaría del Señor o te acercaría a Él? ¿Qué? Porque, te repito, la palabra ferviente y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué está hablando de acercarse a Dios si se refiere a tener un ferviente, un afecto, una determinación de hacerle el bien ferviente hacia los demás? ¿Sabe por qué? Porque cuando uno no le hace el bien a los demás, no le importa lo que pase. Cuando uno no busca el bien de los demás, uno puede ser tropiezo para la otra persona y llevarlo, guiarlo, inducirlo al pecado al otro. Por eso la palabra ferviente dice intención, concentración, amor. Que tu intención sea estar por siempre en el reino de los cielos por el amor que sientes por Dios. Pero ojo, que tu intención sea hacerle el bien a tu prójimo porque lo amas, porque deseas el bien para él. Claro. Entonces, el ferviente amor es como sobrios y velad. Se relacionan los dos. Son muy parecidos, pero se complementan entre los dos. Porque el amor, la palabra amor en este punto significa afecto o benevolencia. La benevolencia me lleva a hacerle el bien al otro. Si yo estoy concentrado en mi intención de hacerle el bien a los demás, yo no voy a hacer tropiezo para nadie.
Yo no voy a seducir a otra persona para que peque. No lo voy a llamar a que haga lo malo. Qué importante es esto. Qué importante es saber que muchas veces nosotros no somos conscientes, que no le estamos siendo de bendición al hermano, a la hermana, sino que le estamos diciendo, no, que va, eso no hay problema. Eso pásese por debajo, el pico y cédula. Ilegales, con una intención y con una percepción cultural de ilegalidad. Y le estamos, nosotros cristianos, le estamos aconsejando al hermano o a una persona que no conoce al Señor, no, hágale, vaya, aunque no tenga una excepción, hágale, que eso no hay problema. Eso usted, aunque sea para divertirse, aunque no haya una necesidad explícita, no, hágale. Como cristianos le estamos diciendo a las personas, no, si su mujer no lo complace, pues Dios sabe, Dios entiende. Por favor, mantenga centrada la intención en el deseo de hacerle el bien a los demás y en el deseo de acercarme más a Dios, a la salvación que el Señor Jesús ganó para nosotros. Mantengamos la intención en lo que debe de ser, en beneficiar a otros, no causarles daño, en acercarme más a Dios. Entonces, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Mantened entre vosotros la intención de hacernos el bien y de ir juntos al cielo, de ser arrebatados por el Señor. Mantengámonos, preocupémonos y estémonos revisando lo que estamos haciendo. Nos lleva a lograr estar con el Señor, que cuando venga Cristo por la iglesia seamos arrebatados con Él. Esto que estamos haciendo nos acerca al Señor. Eso te acerca más a tu familia. Eso te produce un bienestar a ti. Si no, no lo hagamos. No lo hagamos más. No, vamos a morir a esto. Porque es que, mire, en esto de la mundanalidad, que es lo que Pablo está diciendo, mire, la mundanalidad aparta a la iglesia de Dios. Es lo que está diciendo Pedro. La mundanalidad aparta la iglesia de Dios. Le quita a la iglesia la oportunidad de vivir una cultura de reino y por consiguiente le quita la oportunidad de estar en el reino de los cielos, que es donde nosotros vamos a ser entregados a nuestro Señor Jesucristo, en la cena de las bodas del Cordero, donde vamos a ser uno con Él, y de ahí en adelante para donde vaya nuestro Señor Jesús vamos a ir nosotros, a esa nueva tierra, donde habrán nuevos cielos. Y Pedro está diciéndole, reflexione, hombre, reflexione, que usted no va a ser tropiezo para alguien, porque le voy a decir algo. No sé si a usted le ha pasado, si usted lo hizo con alguien o alguien lo ha hecho con usted, pero alguien llamándose cristiano puede haberle venido a decir, no se preocupe, no, eso no tiene de malo, celebrar esa fiesta que está en una base idolátrica. Lo que pasa es que el pastor Héctor es extremista, no hay necesidad de ser así, no, eso es la oportunidad de tener una fiesta familiar, de tener una reunión familiar. Te han incitado a la Navidad a practicar esa fiesta abominable, te lo comprobé en el versículo 3, abominables idolatrías, que es lo que se practica en todas las fiestas que tienen ese asiento, ese fundamento idolátrico. Toda fiesta que se celebra por un fundamento en la religión tradicional es una fiesta de celebración, de exaltación idolátrica. Y todo lo que se haga en ese día es sacrificado a los ídolos. Eso es. Y la Biblia dice en muchos textos, hombre, aún a nosotros los gentiles nos dijeron 4 cosas sencillas. Bueno, y hasta 3. Compruébelo conmigo, Hechos capítulo número 15, para que se dé cuenta que eso de la idolatría es algo que Dios aborrece, abomina, y que aún a los gentiles les dijo, oiga, no se acerquen a eso, no participen con eso. Hechos el capítulo número 15, el versículo 28 y el versículo 29. Dice la palabra del Señor, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Esto no es mandamiento de hombre, esto no se lo inventó ningún ser humano. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Le están hablando a los gentiles, a usted y a mí. Dice,
que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Absténgase de participar de lo que el mundo le sacrifica a los ídolos. ¿Y qué es eso? Pastor, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué es lo sacrificado a los ídolos? Todo lo que se hace dentro del contexto de las festividades mundanas. Todo lo que se hace dentro del contexto, óigame, de una fiesta patronal de un pueblo. Y a veces el cristiano va y come de esas gallinas que están ahí tiradas en la plaza principal, que es una actividad de la parroquia, porque es la fiesta patronal, y comen de todo eso y participan de lo sacrificado a los ídolos. Y que la pólvora y que todo, y el cristiano se regocija en lo que el mundo le está sacrificando a ese ídolo, a esa fiesta patronal. Y entonces la cristiana, ¿sabe qué? La cristiana no va al bautismo de su nieto que está chiquitico y lo van a bautizar allá en la religión tradicional. Pero ¿sabe qué? Participa preparando el arroz. Eso se lo están sacrificando a ese ídolo para esa fiesta, para esa reunión. No, pero ella va y lo hace y no se da cuenta que está participando de lo sacrificado a los ídolos. Piense si eso es extremismo o si el Señor mismo lo dijo, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, apártese de lo sacrificado a los ídolos. Entonces alguien con el corazón en el mundo dice, pastor, pero el 24 sí puedo hacer buñuelitos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no come buñuelos en otro tiempo? No, pero es que, pues a mí me parece bonito, ¿no? No, yo aborrezco los ídolos, pero participad de ellos. Pero participad de lo sacrificado a los ídolos. Pastor, ¿y la natillita? ¿La natillita? ¿Qué es una natillita? Pues cométela en enero, cométela en febrero, en abril, en junio. ¿Por qué tiene que ser dentro del contexto idolátrico donde participan todos los que no conocen al Señor? ¿Por qué? Ahí está, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Y la gente sigue diciendo, no, que va, eso ya no, eso es cuento, lo que pasa es que tampoco uno se tiene que volver así. Ahí está. Y entonces, ¿qué nos acerca al Señor? ¿Alguna vez invitaste a alguien y le dijiste, no hay problema, participa de esto, que esto no hay problema? Mire, esto era lo que estaba haciendo y lo que hacen muchos famosos, por congraciarse con el mundo entero, diciendo lo que dijo alguna vez un salmista, no, el Halloween es una fiesta familiar, la podemos disfrutar, el Halloween. Bueno, ¿qué dice Dios? Eso lo dice el famoso, ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que expresa Dios? No, perdóneme, pero no es lo que diga un ser humano, es lo que dice el Señor. El Señor está diciendo desde el versículo 1, está diciendo, apártese de la mundanalidad, apártese del diseño de adoración a los ídolos, apártese. Eso es para los ignorantes, para los que creen que un ídolo tiene poder, que les va a hacer algún favor. Usted sabe que un ídolo nada es en este mundo, pero que si participa en lo sacrificado a los ídolos, entonces usted está desagradando a Dios porque se convirtió en amigo del mundo y entonces se convirtió en enemigo de Dios. Tampoco tan extremista, ¿es verdad? Lea el versículo 4 de Santiago, capítulo 4, y se dará cuenta que no estamos siendo extremistas. Ahí está. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y quién quiere ser amigo del mundo? El que le gusta la guachafita, el que dice, no, yo participo, no, el cumpleaños del Señor, no, es que las mamás, no, el papá. Ignorando voluntariamente que eso tiene un piso, un fundamento idolátrico. Entonces, y ante todo tened vosotros ferviente amor. No le cause un daño, no lo invite a participar de lo mundano. Por el contrario, enséñele, cáusele un bienestar. Asegúrese de que usted y las personas que están a su alrededor van a ir juntas para el cielo. No que el uno contamina al otro y que el uno le hace el mal al otro enseñándole cosas terribles. No, Señor, no. Entonces dice, y ante todo tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esta palabra amor significa lo mismo. Amor, afecto o benevolencia.
el deseo de que el otro esté bien. Porque el amor, el afecto, la benevolencia, el deseo de ver al otro bien, cubrirá. La palabra cubrir, ¿qué quiere decir cubrir? Esconder, eso dice el griego. Cubrir, ocultar, perdonar. Cuando yo amo a mi hermano, cuando yo amo a mi esposa, cuando yo amo a mis hijos, ese amor hace que yo perdone los pecados de ellos, las ofensas que me hicieron, y entonces pueda cubrir ese dolor, ocultar la amargura que me produjo, aún mientras que el Señor la sana, aún mientras que el Señor produce en nosotros la sanidad que debe ser la base de un alma limpia, de un alma sana. Eso es. Pero si yo amo a la persona, no la juzgo por su error, sino que paso esto, lo llevo al plano de la ignorancia. Digo, bueno, listo, me duele, pero yo amo a esa persona, quiero el bien para ella y juzgo que lo hizo por ignorancia. Él no sabe que me duele, él no sabe que me hiere, él no sabe que él o ella significa mucho para mí. Listo, lo dejo allá como dentro de un baúl mientras que el Señor viene y trae a mi vida ese bálsamo y me sana la herida y me ayuda a ser libre del dolor que me produjo. Entonces, la multitud, porque el amor cubrirá multitud de malas faltas, la multitud de malas obras, de ofensas. Cuando usted ama a alguien, lo perdona. Cuando usted ama a alguien, no lo perdona una ni 7 veces, lo que dice el Señor en su palabra. Os digo que debemos perdonar 70 veces 7. Pero esto sin amor es difícil. Primeramente el amor de Dios en nuestra vida. Luego el amor por aquellos que están a nuestro alrededor, que nos sirven tanto, que tanto nos han ayudado. Y aún el que no te ha ayudado, aún el que no te ha servido. La Biblia dice que debemos amar aún a nuestros enemigos, desearles el bien, hacerles el bien a nuestros enemigos. Y que si ese enemigo nos ofende por el amor que le tenemos, porque sabemos que él está haciendo eso guiado por los demonios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, porque son demonios los que en el alma herida de esa persona lo llevan, lo instan a que nos ofenda, a que hable mal de nosotros, a que busque hacernos daño. Entonces llevamos todas sus ofensas, todo lo malo que haya querido hacer con nosotros, lo llevamos al plano de la ignorancia. Ellos son ignorantes de que están siendo manejados, guiados, usados por los demonios. Lo amamos a Él, pero como tenemos autoridad sobre los demonios, le mandamos a esos demonios que los dejen tranquilos. Pero imagínate que ni siquiera a aquellos que se consideran nuestros enemigos vamos a hacerle daño. Por el contrario, si amamos, multitud de pecados cometidos contra nosotros van a ser cubiertos, van a ser perdonados, ya, allí. El Señor un día le hará entender, mientras tanto me voy a preocupar por hacerles el bien. A ver, sigue diciendo entonces, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedar significa que quiere a sus huéspedes, hospitalario, hospedador, hospedar, amigo, amar, amistoso. Hospedar entonces significa procurarle un lugar donde la persona pueda permanecer, pueda estar. No significa que lo metas a la casa, que ese es el error que muchos cristianos hoy en día están cometiendo. Mire, se usaba mucho esto en la iglesia primitiva y aún en la iglesia que yo conocí. Venía un hermano, se presentaba en la iglesia. Pastor, que yo vengo de la iglesia de por allá lejos. Yo vengo y tengo que hacer unas vueltas aquí. ¿Usted no tiene la forma de que yo me hospede con algún hermano? Y yo veía que el pastor llamaba a la hermanita que de pronto el pastor conocía, que tenía una habitación desocupada. Venga, hermanita, es que el hermano, la hermana, viene de viaje y necesita dónde quedarse. Ella se puede quedar, él se puede quedar con usted. Y no sé si era que ellos pensaban que eso era lo correcto.
pero una persona que acababan de conocer, que se presentó como cristiano, con la jerga, sí, con el lenguaje aleluya, gloria a Dios, sangre de Cristo, poder de Dios. Y entonces le decía, claro, la hermanita o el hermanito decía, claro, pastor, soy para servirle al Señor, para hospedar a los hermanos. Ah, bueno, vaya. Y no fue una vez. No fueron todas, pero la gran mayoría de las veces esa persona terminó emproblemada con el que le dio el hospedaje. Entonces, orándole yo al Señor, yo le dije, Señor, yo quiero aprender qué es eso. Yo quiero saber de qué hablas tú, porque si tú dices que debemos meter a los hermanos o a la gente que no tiene lugar donde dormir a mi casa, dentro de mi núcleo familiar donde hay niños, donde hay cosas que esa persona, si no es verdaderamente un hijo de Dios, puede afectar, puede dañar. Si es eso, pues ayúdeme a entenderlo porque yo no lo entiendo. Entonces, viendo el significado de esto, significa, hombre, sea hospedador, pero no está diciendo tiene que ser en su casa. Sea hospedador, no deje a la gente en la calle. Entonces empezamos a practicar eso ya cuando estábamos en la Unión Valle del Cauca. Nos llegó una persona que necesitaba quedarse en la Unión, que no tenía dónde dormir. Claro. Entonces fuimos a un hotel, le pagamos, no recuerdo si fue 1 o 2 o 3 noches, no lo sé, pero se las pagamos y le dijimos, aquí puede pernoctar. Mañana la esperamos en el ayuno, mañana nosotros abrimos la iglesia a las 8 de la mañana y podemos hablar, a ver en qué más le podemos ayudar, pero allá, no metiéndola a la casa. Sé que muchos de ustedes han tenido malas experiencias y han escuchado de malas experiencias con personas que llegaron, aún ministros, escúcheme. Uno de los testimonios más fuertes fue de un ministro que llegó a una ciudad y fue hospedado por una hermana que tenía su familia sin esposo, una hermana que tenía su familia, y dejaron hospedar a ese hombre allá. El daño que causó o que quiso causar no fue poco. Y fue terrible eso, Dios mío, un ministro. No, es que nosotros no podemos meter a nuestra casa. Escuche esto. La responsabilidad que Dios nos ha dado, el compromiso de protección que tenemos nosotros con nuestra familia, debe de impedirnos a nosotros meter a nuestra casa, a nuestro hogar, una persona desconocida. No importa si usted ha escuchado hablar de él y es famoso allá en el área donde está, en la zona donde usted vive, en el departamento. No. Es mejor, y los ministros debemos de tener eso en cuenta, es mejor recoger una ofrenda para esa persona y con esa ofrenda pagarle un hospedaje, darle un lugar digno para que él pase la noche, para que ella pase la noche, porque no está bien arriesgarnos de esa manera. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. No, que eso también resultaba, ¿no? El hermanito que vino de una iglesia de por allá cerca de Bogotá y se quedó ahí con una hermana, se quedó en la casa de una hermana y al otro día, esa hermana, entre las hermanas, ¿qué pasó? No, es que la hermanita esta que vino, dice que hace esto, aquello y lo otro, y dice que cristiana, y dice que, pero ¿y por qué murmuran? Oiga, ¿le dieron hospedaje en la casa para terminar hablando mal de ella? Eso no puede ser, no lo haga. Por eso es que es mejor, allá donde no la vemos, donde no escuchamos qué clase de audio se escucha, o qué clase de cristiano o cristiana es, no, allá. Y nos libramos de un pecado. No tendríamos que murmurar y no tendríamos que ser afectados si de alguna manera esa persona no es un buen cristiano. Entonces, vamos a leer este versículo número 10, pero sé que vamos a desarrollarlo en la próxima semana, pero leamos esto que es muy importante, es como la introducción al versículo número 11. Dice, cada uno según el don, la palabra don es regalo, regalo. La palabra don es regalo, obsequio, dádiva. Cada uno según la dádiva, el regalo de Dios, y eso sí es muy importante que nosotros tengamos
muy presentes. A ver, me voy a detener aquí. Por favor, el cristiano debería tener muy claro, tendríamos que tener una mente muy transparente, muy clara, muy consciente de qué es tuyo y de qué es de Dios. La respuesta es tuyo, no es nada. Así que lo que tienes lo has recibido de Dios. Y una gran problemática en la iglesia es que hay cristianos, buenos cristianos, que se consagraron al Señor. Claro, que vivieron para Dios en sus primeros años. Y por consiguiente Dios les dio una dádiva, una o más. ¿Qué es eso? Bueno, un don, un regalo espiritual. Discernimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Un don de milagros o de sanidades. Y esa persona ya, sintiendo que es portadora de ese regalo, bueno, se llenó de orgullo. Se llenó de orgullo. ¿Por qué se llenó de orgullo si eso no es de él? Entonces, para eso vino el diablo, escúcheme por favor, para eso vino el diablo y sembró en el corazón del cristiano, del ministro, una semilla de maldad. Porque entonces ya en la iglesia, desde hace muchas décadas, se empezó a decir, es por el precio que yo pagué. Es que yo he pagado el precio. Que porque tienes un regalo de Dios, un don de Dios, un poder de Dios que es para ayudar a la iglesia, que es para servir a la iglesia con ese poder, con esa habilidad, con ese don de Dios. Entonces la persona se llena de ínfulas y dice, es que yo he pagado el precio. Es que yo estoy aquí porque he pagado el precio. Yo este ministerio, casi dicen que se los compraron al Señor. Yo este ministerio no me lo gané en una rifa. Yo no estoy aquí parado porque no, yo me lo gané. Entonces el Señor les dice, Job, me va a tocar mandarte los males de Job porque estás engañado. Porque te has ensoberbecido. Reconozcamos cuántas cosas hemos recibido de Dios y, óigame, administrémoslas con temor y temblor. Administrémoslas como quien no tiene nada, como quien no le pertenece nada, para que no corramos el riesgo de ensoberbecernos. Porque eso es lo que le pasa. Mire, ¿usted cree que eso está despegado de lo que dice en los primeros versículos Pedro? No, es igual. Es igual porque hoy los que más están jalando hacia la mundanalidad a la iglesia son los ministros. Y ellos piensan que pueden hacer lo que quieran y decidir lo que quieran con las ovejas que no son de ellos, sino del Señor. Pero ellos creen que la iglesia les pertenece. Y han tomado la iglesia como que ellos los fueran a salvar. Y les dicen, no se preocupen, eso no hay problema. ¿Cómo así que no hay problema si la Biblia dice que sí hay problema? No, pero eso es lo que uno decida. Eso es en lo que uno crea. Se ensoberbeció porque al recibir los dones de Dios, el poder de Dios, se sintió como Dios. Que podía legislar mandamientos, que podía inventarse mandamientos y que podía decidir quién se salva y quién no se salva. Esas personas son las que dicen, aquellos no se van a salvar, aquellos porque no hacen o porque son o porque dicen. Nosotros no podemos caer en eso. Escúcheme, cada uno según el don que ha recibido, la habilidad, el poder que ha recibido, por favor, medite en esto. ¿Qué le pertenece a usted? Y si descubre, y si la respuesta es, no me pertenece nada, no soy dueño de nada, por favor, administremos con temor y temblor lo que Dios te dio para beneficio de la iglesia, no para desgracia de la iglesia, no para perjuicio de la iglesia. Le repito, porque muchos cristianos están usando el don, el talento, la habilidad, el poder que Dios les dio para dañar la iglesia y para llevarla por caminos torcidos, por caminos de idolatría, por caminos de mundanalidad, apartados de la voluntad de Dios, apartados de la verdad de Dios. Y nosotros no podemos caer en ese error. Nosotros no podemos caer en semejante desgracia.
la desgracia de creer que somos dueños de la iglesia y que porque se manifiesta en nosotros una habilidad, un talento, un poder de Dios, talento de Dios, habilidad de Dios, entonces ya somos más que los demás y podemos decidir por los demás. No, nunca, jamás pensemos en eso. El versículo dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Sirva a los otros con lo que Dios le dio. Sirva a los otros con la habilidad que Dios le ha dado. Sirvamos a los demás con el talento, con la capacidad que Dios nos ha dado, con el poder que Dios nos ha dado. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Que el Señor nos ayude, a usted y a mí. Que el Señor ayude a todos los ministros del mundo. Porque nosotros nos hemos dado cuenta, el problema no está en la iglesia. ¿Sabe qué? La iglesia se une, la iglesia se junta, la iglesia entra en comunión, la iglesia entra en unidad fácilmente. El problema somos los ministros, y sobre todo los ministros dañados, los ministros que aborrecen, los ministros que practican las obras de la carne como la enemistad, que se llenan de ira, que son contenciosos, pleiteros, que guardan resentimiento en el corazón, que guardan venganza contra aquel que no hace lo que él dice o contra aquel que no hace lo que él quiere que haga. Estas personas no usan el don que Dios les dio para edificación y beneficio de la iglesia, no. Lo están usando para apartarlos de Dios, del camino del Señor. Tengamos cuidado con ellos. Tengamos cuidado, y se lo estoy diciendo señalándome a mí primero. Tenga cuidado conmigo. Tenga cuidado. La verdad de la palabra no puede ser cambiada por nada. La verdad de la palabra no se vende, no se alquila, no se negocia. No se cambia por un amigo. Escúcheme. Mucha gente está con personas que abiertamente saben que no los llevará a nada bueno, pero permanecen con él por amistad. Qué pesar del pastor. Ay, no. La gente se ha ido, pero ¿por qué se ha ido? Es que Dios es el único que trae o que saca. Las almas son del Señor. Y le repito, muchas personas, sabiendo que ese ministro está dañado, con un corazón lleno de enemistad, lleno de ira, lleno de pleito, de contienda, siguen ahí porque es que... No, nosotros, ¿qué dice la Biblia? Y con la ayuda del Señor dentro de una semana tocamos ese punto. La Biblia dice, juntaos con los humildes. Y ya vamos a ver qué es eso. Por lo pronto, le invito para que oremos. Por lo pronto, le invito para que usted lleve esta palabra, si en algo lo ha tocado, si cree que tiene que corregir algo, llévelo a la presencia del Señor. Dios nos convencerá de una cosa o de otra. Si estamos bien, si estamos perfectos, si no nos falta nada, o si por el contrario nos falta mucho. Si tenemos que empezar a corregir tantas cosas que tenemos que empezar desde hoy mismo. Así que levante esta oración conmigo al Señor. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Bendito Dios, nada mejor que iniciar una semana con un propósito, Señor, con una intención correcta. Y esa intención es de agradarte, de obedecerte, de corregir las cosas que no están bien en nuestra vida. Señor, una vez más te pedimos que nos ayudes a morir a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, al orgullo que quiere, Señor, enseñorearse del alma del cristiano, al deseo de esta alma, Señor, por participar del diseño mundano, aunque sea un diseño idolátrico, Señor. A veces al alma le llega el deseo de participar, de enredarse, Señor, de mezclarse, de inmiscuirse, Señor, con todas aquellas cosas que a ella le causan alegría. Pero, Señor, sabemos que ese no es tu propósito, ni tu voluntad, ni tu deseo. Está escrita claramente tu palabra en que debemos apartarnos de eso, Señor. Apartarnos, bendito Dios, de todo lo que nos desvíe, de todo lo que nos aparte de ti, de todo lo que nos lleve a desagradarte, bendito Dios. Eso lo queremos hacer. Queremos apartarnos de todo aquello que a su vez nos aparta de ti.
que nos lleva a desobedecer tu palabra, que nos lleva a alejarnos, Señor, de esos principios tuyos. Bendito Señor, que tu iglesia, la que pagaste con tu sangre, Señor Jesús, pueda entender que no hay otra verdad sino la que está escrita en esta palabra, Señor. Que tu iglesia, Señor, pueda entender que nada ni nadie puede cambiar absolutamente nada de lo que está escrito en tus evangelios y en las cartas que tú inspiraste a esos escritores. Para que ya no creamos, Señor, que está en nuestra potestad obedecer algunas cosas y desobedecer otras. Y que seguimos igualmente siendo cristianos. No, Señor. Ayúdanos a entender que la fe produce obediencia. Que por fe y obediencia, Señor, somos tus hijos. El que dice que cree pero no obedece, ha creado, Señor, en torno de su vida y de su salvación una contradicción. Porque el que cree, obedece, Señor. Porque por tu fe y tu obediencia, Señor Jesucristo, venciste a la muerte y al pecado. Venciste a Satanás, Señor. Y por obediente moriste por nosotros en una cruz. Y recibiste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, de los que están en el cielo y los que están debajo de la tierra. Precioso Señor, queremos ser obedientes y nadie más ideal, nadie, Señor, más adecuado que tú, que aprendiste la obediencia a través del sufrimiento para llevarnos de tu mano, Señor, a perfeccionarnos en obediencia. Ayúdanos, por favor. Abre el entendimiento de aquel que no lo tiene. Dale capacidad a aquel que no tiene la capacidad de saber y de entender de qué tú estás hablando. Que tú estás hablando de la mundanalidad que ha contaminado a la iglesia, Señor. De pecado, de deseos de la carne, de deseos de los ojos, de orgullo, de vanagloria. Y de esa manera, Señor, limpia la iglesia, por favor. Santifícanos, por favor. Haz con nosotros lo que tengas que hacer, bendito Dios. Pero ayúdanos, Señor, a volver a la senda de la verdad, a la senda de tu justicia, a la senda, Señor, de los principios bíblicos que están hechos para todos nosotros, tu iglesia, bendito Dios. Señor, yo declaro una semana de bendición para todos mis hermanos y mis hermanas. Yo declaro, Señor, una semana de provisión, de libertad, de paz, de prosperidad y de restauración de todas las cosas que el diablo haya podido dañar. Declaro familias bendecidas, sanas, libres, prosperadas. Señor, en Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias por esta oportunidad, por tu palabra y por tu Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. En Cristo Jesús. Amén. Amén.